Se informa que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos y a los asistentes a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes 17 de septiembre del 2024, con motivo del 26 aniversario de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario alternativo, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Instalación del acto. Académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Lectura del orden del día. Académico Joaquín Benítez Max, secretario occidental de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Tercero, palabras de apertura y presentación del orador de orden. Académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Discurso del orador de orden, académico José Raúl Alegret Ruiz. Diálogo entre los asistentes. Participación del cumplimiento del orden del día. Clausura. Adelante. Procedamos con el orden del día. Punto 13. Palabras de apertura y presentación del orador de orden. Invito al académico presidente a pronunciar sus palabras de apertura del 26º aniversario de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y presentar al orador de orden. Tiene la palabra el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios y asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores presidentes, individuos de número y demás miembros de otras academias nacionales que nos honran con su participación en este acto, autoridades universitarias e invitados especiales, señoras y señores. Hoy asistimos a la conmemoración de aquel día cuando el doctor Rafael Caldera, entonces presidente de la República, firmó el ejecútese a la ley que el soberano Congreso Nacional de Venezuela había promulgado días atrás, el 3 de septiembre del año 1998, y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5263. En ella se establece su naturaleza corporativa como ente público, con personalidad jurídica propia, y se definen su finalidad y objetivo, su composición y modo de accionar. Como una de las 7 academias nacionales creadas por la nación venezolana a lo largo de la historia, desde cuando el presidente Guzmán Blanco creó la Academia Venezolana de la Lengua hasta la más reciente, que ha sido la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. En estos 25 años, la Academia se ha consolidado gracias al accionar de sus miembros fundadores y de quienes a partir de entonces se han ido incorporando para ocupar los sillones que van quedando vacantes, pero también con el valioso aporte de miembros correspondientes y honorarios, cuyo trabajo ha sido significativo para impulsar las iniciativas que desde entonces se han adelantado. Sus nombres de vivos y de fallecidos se registran en las páginas de presentación de nuestro boletín trimestral, de nuestros compendios y publicaciones, para rendir un testimonio de reconocimiento a la gestión que han adelantado o que en el cumplimiento de su deber se encuentran realizando. Este aniversario encuentra a la corporación fortalecida no solo con la regular y constante actividad de su junta de individuos de número,
y su comité directivo, sino también en sus 20 comisiones especializadas que con sus deliberaciones y estudios han promovido la celebración de eventos científicos y técnicos, como congresos nacionales temáticos, seminarios, talleres, mesas redondas, cursos de capacitación, cátedras abiertas, foros, publicaciones de toda índole y otros encuentros con la participación de los actores y protagonistas de la sociedad civil, del mundo profesional, de las sociedades científicas, técnicas y gremiales, de otras academias, de las universidades nacionales y de organismos internacionales con los cuales se han relacionado. Centenares de eventos anuales en los cuales se han presentado valiosos trabajos y han servido tanto para el intercambio de conocimientos y experiencias como para constituirse en instrumento para la gestión del conocimiento, con la publicación de libros y artículos científicos cuyo acceso ha sido posible a través de Internet, de los portales de la web y otras modalidades de publicación, especialmente nuestro boletín científico, técnico y divulgativo, reconocido internacionalmente y registrado en los índices respectivos. Asistimos a la conmemoración de este aniversario en el contexto de un país que vive una profunda crisis estructural, social, política, económica y cultural, donde sus valores históricos, espirituales, culturales y su identidad como nación soberana están en juego, y donde su población está sufriendo la más intensa desintegración y confrontación debido al régimen de oprobio que, con la conformación de una dictadura sin control alguno, que cooptó los poderes del Estado, persigue a los ciudadanos de bien, apresa sin fórmula de juicio, amenaza, coacciona e incluso asesina impunemente, impidiendo el disentimiento y el pluralismo, controla los medios de opinión y lanza a los venezolanos a una masiva diáspora por todos los rincones del mundo. La economía del país se ha reducido en su tamaño a la sexta parte de la que teníamos en el año 2000. Millones de personas perdieron sus puestos de trabajo en empresas confiscadas o cerradas, en fincas invadidas sin indemnización alguna y en actividades que desaparecieron de la vida económica nacional. Pero también han desaparecido iniciativas en el campo de la cultura, las librerías, tan necesarias para la difusión del conocimiento, los puestos de venta de periódicos y revistas que se han extinguido junto con estas, de los medios para el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento, como son las radios, que en centenares de ellas han sido cerradas y sus diales utilizados para la propaganda oficial en cadena nacional. Del mismo modo, han desaparecido centenares de periódicos de circulación regional y los grandes rotativos nacionales, cuyo destino ha sido la compra forzada por el propio régimen para ponerlos a su servicio, como ha sido el caso de Últimas Noticias y sus diarios asociados, del Universal y muchos otros, o bien forzados a cerrar sus actividades en el país por confiscación de sus instalaciones y equipos, como en el caso del Nacional, de diarios regionales de mucho prestigio y de canales de televisión, para intentar promover a través de ellos el monopolio de la comunicación y el pensamiento único de un régimen totalitario. Asociado con estos males, se ha entronizado el morbo de la corrupción administrativa, el robo descarado del erario público nacional, en cifras millonarias, ha sido reconocido por el propio régimen y algunos de sus actores expuestos de manera cínica por los medios de comunicación, con los vaivenes de los desequilibrios y confrontaciones internas, evidenciando la corrupción generalizada de un sistema que ha llevado a la bancarrota a un país que era tenido como líder en el desarrollo de América Latina y cuyo deterioro
se puede ilustrar con claridad cuando se evidencia que mientras producíamos 3,5 millones de barriles diarios de petróleo y se generaban cerca de 30 gigavatios de electricidad, hoy vivimos entre colas para comprar gasolina importada y entre apagones y racionamientos de la energía eléctrica, emulando el llamado paraíso cubano. La salud del venezolano ha sufrido un significativo retroceso, apareciendo de nuevo enfermedades crónicas e infectocontagiosas que habían sido superadas, que aunadas a una reducción de la expectativa de vida y a la reducción de la talla y peso de nuestros niños en proporción a su edad, por la desnutrición y las enfermedades, vuelven a presentar la imagen de un país famélico y enfermo, tal como lo he descrito y sustentado con cifras y documentos en intervenciones anteriores. Con el golpe de Estado que intentó derrocar el gobierno democrático el 4 de febrero de 1992, parte de nuestra población y de nuestras élites se entusiasmaron con una solución de fuerza, pensando que una bota militar resolvería los problemas del país de entonces, y con las debilidades y flaquezas de una democracia enferma se permitió el advenimiento de un régimen engañoso que prometió una revolución humanitaria y humanista en libertad y democracia, pero que bajo el influjo enfebrecido de sus líderes por la quimera de la llamada Revolución Cubana, entregaron la soberanía nacional e instauraron el llamado socialismo del siglo XXI, que solo ha traído y significado despilfarro y pobreza, confrontación social, pérdida de las libertades, extinción de la democracia como sistema y ruina y desolación tanto en el campo como en las ciudades. A estas alturas han abandonado el país más de 9 millones de personas en busca de una vida mejor en cualquier parte del mundo. Menos, claro está, en países como Cuba, Nicaragua o Haití, que son los prototipos del atraso y la miseria. El pueblo venezolano, que ha aprendido en estos 25 años a resistir y sobrevivir, ha tomado conciencia del daño profundo que el régimen ha realizado al país. Con la presión internacional y un sólido consenso nacional, se logró consolidar un proceso unitario que comprometió a todos los sectores de la vida venezolana, a casi todos los movimientos sociales, las organizaciones gremiales, las diversas generaciones de venezolanos, los partidos de oposición y los sectores independientes, religiosos y en general al pueblo unificado alrededor de un liderazgo que con claridad de objetivos estableció una estrategia y una organización para enfrentar al régimen por la vía electoral de manera pacífica, constitucional, legal y democrática. A pesar de los múltiples obstáculos que las fuerzas del régimen opusieron para la realización del proceso electoral, que con base a los acuerdos previos que con el propio gobierno, llamados de Barbados, se habían alcanzado para garantizar que fuera transparente, libre, justo, democrático, sin ventajismo ni persecuciones. La campaña electoral se vio afectada por toda clase de trabas, dificultades, obstrucciones y sabotajes. Y sin embargo, la fuerza popular, emocional y espiritual fue consolidando una mayoría aplastante que se expresó masivamente el 28 de julio, como lo informaron las encuestas a boca de urna y la expresión alegre y entusiasta de los electores al momento de los escrutinios, cuando se evidenció que el propio testimonio de los ciudadanos a las puertas de los centros de votación, la abrumadora victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Esa noche se impidió a los testigos nacionales acceso al CNE, al Consejo Nacional Electoral.
Se trató de sacar a los testigos de oposición de sus respectivas mesas, y cuando ya la transmisión de datos evidenciaba el triunfo abrumador del candidato de la Unidad Nacional, se quiso poner en escena el mismo ritual que el Consejo Nacional Electoral mostró en elecciones anteriores, con la presencia en la televisión de un conspicuo representante del régimen con una sonrisa que resultó fingida y simulada. El llamado alto mando militar, afirmando con voz gutural que respetaría los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Y luego el anuncio de un supuesto hackeo de un sistema que transmitía los resultados por vía telefónica y no por internet, para finalmente aparecer el presidente del Consejo Nacional Electoral anunciando con resultados supuestamente, entre comillas, irreversibles, unas cifras que no se correspondían con los hechos y la votación ocurrida, cuando aún faltaban, según él mismo, el 20% de los votos por escrutar, y tales datos no cuadraban en la aritmética electoral. Los esfuerzos organizativos realizados por la oposición, tanto para disponer de testigos bien formados en las mesas de votación, como para recolectar las actas que las máquinas de votación imprimieron de acuerdo con la ley, sus reglamentos y normas, el haber diseñado un sistema de escaneo de las copias de las actas originales y la transmisión de los datos y su publicación en una página de internet a menos de 24 horas de haber cerrado el proceso de escrutinio, permitió demostrar a Venezuela y al mundo entero el resultado verdadero de la elección, que arrojaba un 67% para el candidato de la Unidad Nacional y un 30% para el régimen, y un magro 3% para otros candidatos que resultaron marginales. Los venezolanos pudieron constatar la veracidad de tales actas y comparar los resultados de su mesa con los que allá aparecían y verificar que el anuncio del presidente del CNE era una cifra falsa, fraguada, para engañar a la población, suponiendo que ningún candidato, como en años anteriores, dispondría de las copias originales de las máquinas de votación en cantidad suficiente para exhibirlas como prueba. Se equivocaron, quedaron en evidencia frente al mundo y frente al país. El fraude se desnudó. En todos los pueblos y ciudades del país y del mundo, los ciudadanos pudieron constatar la verdadera votación, fruto de la voluntad popular. E igualmente los medios de comunicación, los congresos, los presidentes, los personajes de todas las naciones. La soberanía popular expresada a través del sufragio emitió su mandato. Como corolario del anuncio del Consejo Nacional Electoral, violando la Constitución y la separación de los poderes públicos, así como las competencias propias y exclusivas del organismo electoral, se recurrió con una figura inexistente a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que supuestamente dictaminara sobre los resultados electorales, en un proceso calificado por los juristas como improcedente, y donde los supuestos, entre comillas, peritos, con batas, guantes y mascarillas, como en una autopsia, aparecían en la televisión mirando unas computadoras y algunas supuestas actas que los periodistas de investigación más reputados del país y de otros países también pudieron identificar con sus nombres y apellidos, sus fotografías y cargos desempeñados como funcionarios del propio CNE en distintos niveles y a la vez miembros registrados del propio partido de gobierno, revelándose aquella actividad como una farsa o pantomima para engañar incautos, que no resultó creíble ni por el país ni por el mundo. Las actas originales
no han sido publicadas en la página web oficial del CNE y tampoco se hicieron las auditorías pautadas por la Ley Orgánica de Procesos Electorales y por sus reglamentos durante el proceso y posterior a este. Ni se sabe dónde están los sobres que contienen los resultados y documentos por mesa y centros de votación, cuyo resguardo le corresponde a las Fuerzas Armadas Nacionales. Tal como lo ha señalado el filósofo y escritor Fernando Mírez, cito entre comillas, carente de legalidad y de legitimidad, a Maduro, para mantenerse en el poder, solo le queda la posibilidad de un golpe interno de Estado. Sin los militares, Maduro no es nada. La suya es, en consecuencia, una dictadura militar, una de las más brutales habidas en la historia latinoamericana. Y la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, en su informe actual, citado por el diario El País de España en el día de hoy, destaca que el Estado, comillas, el Estado venezolano intensificó su modalidad más clara y violenta, de forma consciente y planificada, acciones encaminadas a desmovilizar a la oposición política organizada, a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población. Los funcionarios de la ONU creen que esto marca un hito en el deterioro del Estado de Derecho. Los poderes públicos abandonaron a cualquier apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al gobierno de Maduro. Solo ha quedado la fuerza bruta de la represión para tratar de acallar la voz de quienes han clamado con razón la victoria del nuevo presidente electo por el voto del pueblo, que, de acuerdo con el artículo 5 de nuestra Constitución, ejerce intransferiblemente la soberanía. Esta situación ha sido corroborada por los observadores internacionales como el Centro Carter y los expertos de Naciones Unidas que estuvieron presentes, e igualmente por las empresas encuestadoras que ese mismo día hicieron contajes a boca de urna y contajes rápidos de acuerdo con metodologías de gran precisión que coinciden con los resultados presentados en la página web publicada por la oposición, ya que el Consejo Nacional Electoral ha permanecido en blanco y en silencio. Ha pasado más de mes y medio cuando los presidentes de los países del mundo, organismos internacionales y toda la opinión pública han exigido la presentación oficial de las actas y sus totalizaciones, las auditorías y la presencia de observadores imparciales, todo lo cual no se ha realizado. Sobre este proceso se han pronunciado las academias nacionales en la declaración de fecha 31 de julio, en la cual se reclama el respeto a la soberanía popular, las garantías a la institución del sufragio, entre comillas, haciendo del conocimiento público los resultados totales de la votación, así como por cada acta de todos los ámbitos geográficos, y a realizar las auditorías y controles establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sus reglamentos, normas y manuales para garantizar la legitimidad. Esta es la hora crucial en la cual celebramos el 26º aniversario la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, junto a las otras academias nacionales, no puede callar. De acuerdo con sus leyes de creación, están para ejercer un papel rector de la vida nacional. Es por ello, por lo que exigimos el respeto a la voluntad popular
y también el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, el derecho de manifestación pacífica y democrática, de reunión, de asociación, el derecho al amparo constitucional, al ejercicio de los derechos políticos, a no ser perseguido, ni apresado, ni torturado, ni desaparecido o asesinado, todo lo cual es contrario a los valores de la civilización y al imperio de la Constitución Nacional. Es por ello que mis palabras introductorias de esta sesión solemne no pueden limitarse a la mención de hechos históricos, ni a narrar una relación de los resultados logrados, los cuales están registrados en las memorias e informes de la Academia y de lo cual seguramente se encargará nuestro brillante orador de orden. Para conmemorar este día, la Academia ha solicitado al ingeniero José Raúl Alegret Ruiz que pronuncie un discurso de orden para dejar constancia de la creación y desarrollo de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Perdón. Sus palabras servirán para ilustrar la trayectoria institucional de nuestra academia en el desempeño de su visión y misión. El ingeniero Raúl Alegret es un ilustre venezolano, graduado de ingeniero civil en nuestra Universidad Central de Venezuela en 1960, en la cual también fue dirigente estudiantil y como tal, miembro de la Federación de Centros Universitarios. Especialista en desarrollo, con estudios de posgrado en el Instituto Internacional de Investigación y Formación para el Desarrollo Armónico de París, Francia, entre los años 61 y 62. Realizó posgrados de riego e hidráulica agrícola en la École Nationale du Génie Rural de París, Francia, en el 61-62. De riego en zonas áridas en el programa de la Organización de Estados Americanos en combinación con la República de Israel en el 63 y 64. Recibió entrenamiento en la Société Nationale de Chemin de Fer de Francia, en infraestructura, material de tracción y gestión de ferrocarriles en 1962. Realizó el curso de Planificación Rural Integral de Cordiplan el año 63 en la Administración de Proyectos Complejos con el BID, Fundación Getúlio Vargas, en 1971 en Brasil, el de Gerencia con Ingenieros y desde luego, dentro de su gran cultura, habla 4 idiomas, inglés, francés, italiano y el materno idioma español. El ingeniero Alegret fue fundador y director de la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, la Fundación Ciara, entre el 64 y el 69. Esta institución se ocupó durante la segunda mitad del siglo XX de la formación de talentos humanos para apoyar el desarrollo rural y el proceso de reforma agraria, mediante cursos de capacitación a sus profesionales e investigaciones para resolver problemas concretos del campo venezolano. Cuando se creó la comisión organizadora de la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora fue uno de sus asesores principales en el diseño del programa de formación. Fue profesor de política agraria en la Facultad de Agronomía de la UCB en los años 70, profesor de la Fundación Ciara en los años 60, como hemos dicho, profesor invitado a los cursos de formación de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Simón Bolívar. Igualmente conferencista invitado en la Johns Hopkins University y en eventos nacionales e internacionales. Como ejecutivo ha desempeñado distinguidos cargos en la administración pública, como embajador en la FAO, en Roma, y representante ante el FIDA, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, el PNUMA, el Programa Nacional de las Naciones Unidas, también en Roma, el
Fue ministro de Agricultura y Cría durante el periodo 95-98, impulsando importantes programas de desarrollo rural, agroindustrial y producción agrícola. Miembro del directorio de distintos organismos como el Banco Central de Venezuela, la Corporación Andina de Fomento, Senazúcar, el Instituto Nacional de Capacitación Agrícola, el Instituto Nacional de Ferrocarriles, el Banco República, presidente del Instituto Agrario Nacional entre el 79 y el 82, realizando un relanzamiento de la reforma agraria e impulsando un proceso intensivo de dotación de títulos de propiedad a los campesinos e impulsando un programa de desarrollo rural integral. Se desempeñó como coordinador del Programa Integral de Desarrollo Agrícola, el PRIDA, bajo el convenio entre Venezuela y el BID, involucrando 8 dependencias oficiales. Entre el 75 y el 98 fue presidente e integrante del Consejo Nacional de Política Agrícola, de Recursos Hidráulicos, Alimentación, copresidente de la Comisión Binacional de Agricultura Venezuela-Estados Unidos. E igualmente fue presidente de eventos técnicos internacionales. El ingeniero Raúl Arregué ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones, entre las cuales destaca la Orden del Libertador, la Orden del Mérito al Trabajo, la Orden del Mérito Agrícola de la República de Francia y otras condecoraciones otorgadas por instituciones nacionales e internacionales. Dejo pues con ustedes para que presente su discurso de orden en la conmemoración del aniversario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat al académico Raúl Alegret, miembro honorario de nuestra corporación. Con ustedes el doctor Raúl Alegret Ruiz. Invito al académico José Raúl Alegret Ruiz a dar lectura al discurso de orden. Tiene la palabra el doctor Raúl Alegret Ruiz. Señor presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros honorarios, miembros correspondientes y asesores, miembros de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores presidentes, individuos de número y demás miembros de otras academias nacionales, ilustres autoridades de universidades e instituciones de educación superior, invitados especiales, señoras y señores. En su acepción más generalizada, el vocablo academia se utiliza para designar una institución dedicada prioritariamente a la enseñanza. La denominación tiene su origen en la Academia de Atenas, fundada por el filósofo Platón a fines del siglo IV a.C. y dedicada al estudio y la enseñanza de diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la matemática, la medicina y la política. Cuenta la tradición que en la fachada de su recinto se había colocado esta advertencia: que no entre aquí nadie que no sepa geometría. Desde hace un par de siglos existe una acepción distinta del término, si bien estrechamente asociada a la anterior. El nuevo concepto hace referencia a una organización de alto nivel en ciencias y tecnologías que custodia el conocimiento, es centro de discusión de asuntos complejos relacionados con el progreso y el bienestar de la sociedad, cumple funciones consultivas y de orientación y es generadora de aportes sustanciales para la toma de decisiones en asuntos que comprometen el desarrollo de un país. En el marco de esta nueva definición, los antecedentes de la academia pudieran remontarse al siglo III a.C. con la creación del Museo y de la Biblioteca de Alejandría, instituciones que lograron la congregación de numerosos eruditos de la época venidos de distintas partes del mundo conocido. A fines del siglo XVI y más propiamente en el siglo XVII, surgen en Europa las primeras academias concebidas como centros de acopio de conocimientos, reflexión y debate de eruditos. En la Italia de 1583 se crea la Academia de la Crusca para la preservación de la lengua italiana. En Francia,
se funda en 1635 la Academia Francesa, dedicada al perfeccionamiento de la lengua francesa, probablemente la primera academia de ámbito nacional en el mundo. El año 1660 se crea en Inglaterra la Royal Society para el avance del conocimiento científico y en 1666, bajo el reinado de Luis XIV, la Academia de Ciencias de Francia. Es importante destacar la creación en 1739 de la Real Academia de Ciencias de Suecia, dedicada a promover las ciencias naturales y matemáticas y responsable del otorgamiento de los premios Nobel en física, química y economía. En Estados Unidos se crea en 1863, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, la Academia Nacional de Ciencias, NAS, con la finalidad de brindar asesoramiento independiente en ciencia y tecnología al gobierno nacional. Esta academia, juntamente con la Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación, creados con posterioridad, conforman las Academias Nacionales de los Estados Unidos. En Iberoamérica, las primeras academias nacionales se crearon a partir de los años 70 del siglo XIX. La Academia Colombiana de la Lengua, fundada en 1871, es la primera academia de la lengua española en América. Su equivalente en México se crea en 1875. Este mismo año se establece en Buenos Aires la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. En años inmediatos se comienzan a incorporar academias nacionales de Historia, de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y ya en el siglo XIX de Ciencias Físicas y Matemáticas, ya en el siglo XX de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Ciencias Naturales, de Economía y otras. La primera Academia Nacional fundada en Venezuela fue la Academia de la Lengua, que data de 1883. En 1889 se funda la Academia Nacional de la Historia, en 1904 la de Medicina, en 1915 la de Ciencias Políticas y Sociales y en 1917 la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. No es hasta 1983 cuando se crea la Academia de Ciencias Económicas y Sociales y en 1998 la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, la más reciente. Si bien en el siglo XIX existieron academias nacionales que integraban profesionales destacados de la ingeniería, particularmente las academias de matemática y de ciencias físicas, las primeras academias específicamente dedicadas a la ingeniería surgen a comienzos del siglo XX con la fundación en 1919 de la Academia de Ingeniería de Suecia. En América serían pioneras la Academia de Estados Unidos en 1964 y la de Uruguay en 1965, seguidas por la de Argentina en 1970 y México en 1973. En 1978 fue creado el Consejo de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, agrupando academias de ingeniería y ciencias tecnológicas de todo el mundo, con la finalidad de promover el progreso de la ingeniería y de la tecnología. Actualmente cuenta con unas 36 academias. En 1992 se fundó el Consejo Europeo de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, el cual integra 17 academias de ingeniería y ciencias tecnológicas europeas. En 1996, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, creó la Academia Panamericana de la Ingeniería, con el fin primordial de cooperar e interactuar con otras academias, evaluar los avances del conocimiento en ingeniería y tecnología y difundir sus logros y resultados. La mayoría de las academias de ingeniería tienen como objetivo fundamental opinar imparcialmente sobre asuntos tecnológicos y sobre su impacto en la sociedad, mantener una visión prospectiva del desarrollo tecnológico y los riesgos y beneficios que implican, favorecer la creación de redes de conocimiento en el dominio tecnológico, contribuir a orientar la investigación tecnológica, promover y editar publicaciones especializadas, otorgar premios a destacados ingenieros, ser ámbito de discusión de temas complejos y organizar eventos tales como congresos, seminarios y conferencias en el área de la ingeniería. Si se considera que el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura tienen antecedentes muy remotos, como se manifiesta
no solo en la construcción de colosales pirámides de grandes y majestuosos templos, palacios y fortalezas, de ciudades y jardines suntuosos, de vías, acueductos, sistemas de riego, o en los trabajos de acondicionamiento de laderas, de protección de inundaciones, recuperación de terrenos y muchos otros, sino que también en la creación de instrumentos para la guerra o para el cultivo y el diseño de artefactos para sustituir el trabajo del hombre por trabajo animal, utilizar fuerzas naturales como las aportadas por el agua y el viento, y multiplicar la fuerza empleada con el uso de palancas y polipastos. Surge naturalmente entonces el interrogante del por qué transcurrieron más de 20 siglos hasta la creación de las primeras asociaciones de ingenieros. En efecto, no es sino hasta el siglo XVIII, y particularmente con la Revolución Industrial, cuando comienza a visualizarse a la ingeniería como un ámbito de formación especializada que aplica conocimientos de las matemáticas y de las ciencias físicas y naturales a la solución de problemas concretos y a la innovación, y como una profesión independiente con métodos propios. Instituciones dedicadas a la formación específica de ingenieros comenzaron a surgir en Europa en el siglo XVIII, con la creación en Francia en 1747 de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, École Nationale de Ponts et Chaussées, y luego en 1794 con la Escuela de Obras Públicas, École de Travaux Publics, poco después recreada y militarizada por Bonaparte con la denominación actual de École Polytechnique. En 1809 se funda el Instituto de Ingenieros de Vías de Comunicación de San Petersburgo, en Rusia, sobre la base de programas de estudio de la Escuela Francesa, y algunos años después, los Institutos Politécnicos de Viena y de Berlín. En 1855, la Universidad de Glasgow es la primera universidad británica en crear carreras de ingeniería. La primera institución dedicada a la formación de ingenieros en los Estados Unidos fue la Academia Militar de West Point, fundada en 1802. En 1861 se funda en Boston el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, MIT. En la América Latina, la formación de ingenieros durante un largo periodo había estado confiada a escuelas o facultades de ciencias físicas y de matemáticas. El Colegio de Minería de México, creado en 1792, y la Academia de Ingeniería de Río de Janeiro en 1794, pudieran ser consideradas como las primeras instituciones dedicadas expresamente a la enseñanza de la ingeniería en Latinoamérica. En Perú, el año 1876, se funda la Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas. A diferencia de estos antecedentes, la mayor parte de las instituciones de la región dedicadas específicamente a la formación de ingenieros fueron creadas en el seno de las universidades. En Argentina, la primera facultad de ingeniería se establece en la Universidad de Buenos Aires en el año 1865. En Colombia, se funda en el año de 1867 en el seno de su Universidad Nacional. En Venezuela, la enseñanza formal de ingeniería se inicia en la Academia de Matemáticas, creada en 1831 bajo la rectoría de Juan Manuel Cajigal, con la preparación de ingenieros militares. Ella hace notar que casi 70 años antes, en 1770, había sido creada por el coronel Nicolás de Castro la que pudiera considerarse una precursora de estudios de ingeniería, la Academia de Geometría y Fortificación para la formación de militares. El año de 1833 se gradúan los primeros agrimensores en el país y en 1837 los primeros ingenieros. Ya para el año 1861 existía en Venezuela un grupo consistente de ingenieros surgidos de distintas escuelas, el cual tomó la iniciativa de la creación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, institución responsable de fomentar el desarrollo de la profesión y la regulación de su ejercicio. Sin embargo, no es sino hasta 1936 cuando se crea en la Universidad Central de Venezuela la primera Facultad de Ingeniería. El año de 1945 se crea también en la Universidad Central de Venezuela la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y en 1961 el Instituto de Urbanismo orientado al desarrollo urbano y regional. En el seno del Colegio de Ingenieros se creó en el año 1945
la Sociedad Venezolana de Arquitectos, la cual se convirtió en 1964 en el Colegio de Arquitectos de Venezuela. El año 1985 se constituyó el Colegio de Urbanistas de Venezuela. Con el sustento que ofrecía la existencia de un gran contingente de profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, egresados de las numerosas instituciones de educación superior que se fueron fundando en el país, se concreta la creación, mediante ley aprobada por el Congreso de la República el 17 de septiembre de 1998, de la Academia Nacional de Ingeniería, más de un siglo después del nacimiento de la Academia Venezolana de la Lengua. La creación de la Academia Nacional de Ingeniería fue promovida por la Fundación Venezolana para la Ingeniería Panamericana, creada por los directivos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, y con base en un primer proyecto elaborado en 1993 con la contribución de los ingenieros Gonzalo Morales, Héctor Hernández Carabaño, Octavio Gelambi, Carlos Eli Cepero y Manuel Torres Parra. El 21 de enero de 1999 se llevó a cabo la nominación por el presidente de la República de los 35 miembros, individuos de número, que constituyen la academia, y se procedió en sesión solemne a su instalación. El año 2001 se designa el primer miembro honorario de la academia, y en el año 2006 la ingeniería del hábitat es una cooperación de carácter público con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía académica, organizativa y económica, con sede en la ciudad de Caracas, Venezuela. Los individuos de número que reúnen su seno ejercen profesiones contempladas en la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines y son miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Las funciones asignadas a la nueva academia se inscriben fundamentalmente en el propósito de su cooperación con el desarrollo nacional, particularmente en la elaboración de directrices y estrategias públicas en áreas relacionadas con la ingeniería y el hábitat, en emitir opinión sobre proyectos, leyes, reglamentos y ordenanzas en materia de ingeniería, arquitectura y desarrollo urbano, en colaborar en la formulación de planes docentes y de investigación en el ámbito de su competencia, en la promoción, difusión y preservación de proyectos de ingeniería y hábitat, y en ofrecer opiniones sobre aspectos relevantes en la vida del país y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería y el hábitat. Cuando se examina la trayectoria de la nueva academia, 26 años después de su fundación, puede apreciarse el vigor mostrado en el cumplimiento de su misión. En los inicios, los promotores y nuevos miembros abordaron con resolución y competencia la construcción del andamiaje organizativo y la elaboración de normas y reglamentaciones requeridos para el desempeño eficiente, labor que se ha ido complementando con revisiones y ajustes periódicos o cuando las circunstancias lo han justificado. La Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat ha desarrollado notables esfuerzos y alcanzado significativos logros, no solamente en la promoción y en el desarrollo de las disciplinas que le son propias y en el crecimiento profesional de quienes en ellas participan, sino que en su contribución a la sociedad en su conjunto por la aportación de información, criterios y orientación sobre asuntos de importancia. En octubre de 1999, la flamante academia presenta su primera declaración pública ante el momento histórico, que será seguida en sus primeros 25 años por otras 48 declaraciones y 12 pronunciamientos. Del total de declaraciones, unas 18 se refieren a problemas que no son estrictamente de carácter técnico, abordando temas de interés nacional que exigen decisiones y la adopción de medidas de política con carácter de urgencia. Este subgrupo aborda asuntos relativos a la defensa de los derechos humanos, a la preservación del sistema democrático, a la integridad territorial y a aspectos institucionales y de gobernanza. Algunas declaraciones respondieron a momentos muy críticos del acontecer nacional, aportando principios y valores, así como argumentos y orientaciones para entender y superar las situaciones críticas. Particular mención merece la declaración primera del año 1999, resultado de una profunda reflexión de los primeros integrantes de la joven academia sobre la situación y desafíos de nuestro país, con valiosas consideraciones que aún mantienen su vigencia.
Entre los temas objetos de alrededor de 50 declaraciones y pronunciamientos directamente relacionados con disciplinas de la ingeniería y el hábitat, resaltan los relacionados con el transporte y la vialidad, incluyendo las estructuras, unas 16 declaraciones, a petróleo y energía, al abastecimiento de agua, al saneamiento, cursos de agua y embalses. Otros temas también tratados en declaraciones o pronunciamientos abordan aspectos referidos al ambiente, al urbanismo, a los desastres y riesgos sísmicos y a la educación e ingeniería. Los años con mayor número de declaraciones fueron el 2018, cuando se emitieron 8 declaraciones, y los años 2012, 2002 y 2012, con 4 declaraciones cada uno. Hubo 5 años en que no se emitieron declaraciones, salvo en uno de ellos, el 2016, cuando hubo un pronunciamiento sobre la crisis del sistema eléctrico nacional. Por otra parte, la Academia Nacional de Ingeniería ha participado conjuntamente con una o varias otras academias nacionales en la publicación de 8 declaraciones sobre asuntos de gran relevancia, como lo son las crisis en el sistema eléctrico, la temática ambiental, los eventos catastróficos, la violación de derechos humanos y temas relacionados con la industria petrolera nacional. Adicionalmente, el total de las academias nacionales existentes en el país de manera conjunta han emitido 33 declaraciones, la primera en el año 2007. De ese total, 21 declaraciones versan sobre temas relativos a la crisis que afecta a la nación, a la defensa de la Constitución y de los derechos humanos y a distintos procesos electorales. Temas referidos a la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo en disputa con la República de Guayana, a la defensa de las universidades nacionales e institutos de investigación y a medidas económicas y financieras. Esas fueron también objeto de declaraciones en cada caso. Adicionalmente, se emitieron declaraciones en rechazo de la minería ilegal y el arco minero, sobre el suministro de vacunas durante la pandemia COVID-19 y una declaración de júbilo por la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández. El año 2001, la Academia inició con periodicidad semestral la publicación de su boletín con artículos referidos a la ingeniería, la arquitectura y áreas afines, el cual, hasta el año 2011, fue editado en papel y desde entonces en su actual versión digital. A partir del año 2019, su periodicidad pasa a ser trimestral. El total de boletines editados en los primeros 25 años de la Academia alcanza la cifra de 60 números. Su edición está a cargo de una comisión editora, de la cual forman parte destacados integrantes de la Academia, entre los cuales es obligado de señalar al académico Franco Urbani por su esfuerzo y dedicación inquebrantable a esa comisión como editor del boletín. El boletín de la Academia incluye artículos y notas técnicas arbitrados, notas biográficas, trabajos de incorporación a la Academia, discursos de actos protocolares, declaraciones y pronunciamientos, reseñas de eventos, opiniones, resúmenes y relatoría de foros y conferencias, libros nuevos y notas de duelo. En adición al boletín, la Academia inició en el 2017 un órgano informativo electrónico de periodicidad mensual denominado Notiacademy, el cual estuvo temporalmente suspendido y ahora recientemente activado. Su objetivo es difundir noticias importantes o significativas relacionadas con el apoyo, investigación e impacto de la ciencia de la ingeniería y el hábitat al desarrollo integral del país, y contiene además informaciones de las actividades realizadas por la Academia y de algunos documentos elaborados en el seno de la misma. El año 2007, la Academia inició la publicación de sus primeros libros con la edición de Compendio y Cuestiones del Transporte. Compendio se orienta a la presentación con cierta periodicidad de documentos e información institucional relacionados con la Academia en el periodo correspondiente, habiéndose publicado hasta el presente 4, el último en el año 2021. Por su parte, Cuestiones del Transporte constituyó el primer ejemplar de lo que pretendió conformar una serie de monografías sobre tópicos relacionados con las distintas disciplinas propias de las profesiones que integran la Academia de Ingeniería y el Hábitat. Hasta finales de 2024,
La academia había publicado 42 libros, la mayoría de ellos sobre elementos técnicos o conceptuales propios a la disciplina que abarca la academia. El resto incluye algunos textos destinados a honrar la memoria de profesionales destacados en el ámbito de la ingeniería y otros son referidos a asuntos relevantes del acontecer nacional. El trienio 2020-2022 fue particularmente fructífero, reuniendo el 60% de los libros publicados, con un máximo de 11 libros en el año de 2021. Adicionalmente, desde el año 2011 hasta el 2021, la Academia ha participado en la elaboración y publicación de 7 libros interacadémicos, el primero de los cuales tuvo por título Propuestas a la Nación, Desarrollo Sostenible del País. Los otros textos publicados contemplan temas relacionados con la institucionalidad de la ingeniería, con la importancia de la ética para el desarrollo del país, con la educación universitaria requerida para el desarrollo, con el desarrollo energético y con reflexiones sobre el futuro del país y también con una biografía académica. Es oportuno destacar que la academia trabaja en la creación y desarrollo de un centro de información geomática y de documentación que constituirá un extraordinario aporte para el sustento de diversas actividades y particularmente de aquellas vinculadas al ejercicio de la ingeniería. Una valiosa contribución que hacia el futuro debe contemplar la academia sería el de la recopilación, selección, codificación y publicación de los valores asociados a indicadores relevantes para las distintas disciplinas que reúne. Al respecto, es oportuno destacar que en el presente la academia ha logrado seleccionar más de 3 centenas de indicadores que cumplen con criterios exigentes. Con la incorporación de miembros honorarios y de miembros correspondientes nacionales y extranjeros, la academia ha aumentado significativamente su potencial y capacidades. El primer miembro honorario incorporado fue el ingeniero Santiago Berizquierdo en el año 2001. No hubo nuevas incorporaciones hasta el año 2006, cuando fueron juramentados los ingenieros Alberto Olivares, Eduardo Mendoza Goiticoa, Eduardo Hernal, Ignacio Rodríguez Iturbe y Víctor Maldonado Michelena. Y en 2007, el ingeniero Pedro Pablo Asturro. En el año 2006, fue también incorporado el primer miembro correspondiente extranjero, el ingeniero William Wolf, pero no es sino hasta el año 2009 cuando se incorpora el primer miembro correspondiente nacional, el ingeniero Alejandro Müller, como cuota del Estado Miranda. Los años siguientes se acelera la incorporación de miembros honorarios y en menor grado de miembros correspondientes. Al finalizar el año 2023, habían sido designados 59 miembros honorarios, 35 de los cuales actualmente activos. Los miembros correspondientes activos son aproximadamente 21, 4 de ellos correspondientes extranjeros. Desde su creación, la Junta de Individuos de Número ha designado de su seno, mediante la elección directa de su presidente y demás integrantes, 14 comités directivos. El primer presidente fue el académico Rodolfo Moleiro. Con escasas excepciones, los presidentes han ejercido por 2 periodos bienales consecutivos. El tercer presidente, el académico Gonzalo Morales, lo ha sido en 2 ocasiones, cada vez por 2 bienios, en 2003 a 2007 y 2015 a 2019. Para el mejor cumplimiento de su misión, la academia ha ido estableciendo comisiones especiales, en principio permanentes, integradas por académicos y por profesionales destacados que se incorporan con la designación de comisionados. Cada comisión asume responsabilidades relacionadas con la misión de la academia en el ámbito de las áreas temáticas que le son asignadas según criterios de especialización. Al presente, están registradas 20 comisiones que reúnen más de 350 participantes, si bien algunos integrantes participan en más de una comisión. Actualmente, la academia promueve la incorporación de un mayor número de comisionados y una participación creciente de nuevas generaciones de profesionales. La labor de estas comisiones se manifiesta en la elaboración de proyectos, de declaraciones y pronunciamientos de la academia, en la publicación de libros, artículos y notas técnicas, en el establecimiento de relaciones e intercambio con instituciones afines, en la realización de eventos técnicos
y en el asesoramiento permanente a las autoridades y órganos directivos de la corporación. La realización de eventos sobre diversos temas relacionados a la disciplina que congrega la academia, tales como foros, seminarios, conferencias, conversatorios, talleres y otros, con la participación de sus integrantes y también de otros sectores e instituciones, constituye una de las más destacadas contribuciones de las comisiones. Estos eventos se han multiplicado en los años recientes, habiéndose realizado hasta el presente más de 40 foros, simposios, jornadas o seminarios, y varios centenares de conferencias, conversatorios y eventos similares con la participación de miles de profesionales relacionados. En el cumplimiento de su compromiso de estimular la investigación, la innovación y la divulgación en ciencias técnicas y prácticas relacionadas con la ingeniería y el hábitat, la Academia ha ido creando premios especiales para profesionales de las distintas áreas que la conforman. El año 2009 fue creado el Premio Juan Manuel Cajigal para el reconocimiento al mérito de libros de textos y de investigación dedicados a temas de la ingeniería y del hábitat. En el año 2010 tuvo lugar la primera premiación con otorgamiento del premio al libro Análisis Estáticos de Estructuras, Formulación Matricial, presentado por los profesores Simón Lamar y Celso Fortuny. A partir del año 2013 y hasta el año 2017 fueron otorgados los premios anualmente. Después de una suspensión de 2 años motivada por la pandemia, el año 2020 se reanudó el otorgamiento de los premios, ahora con 2 menciones, al mejor libro de texto y al mejor libro de investigación. Actualmente está abierta la convocatoria para la edición 2024. Consciente de la importancia de la innovación para el desarrollo y crecimiento del país, la Academia creó el año 2020 el premio Melchor Centeno Vallenilla a la invención en el campo de la ingeniería y el hábitat. Este premio aún no ha sido otorgado. En el presente año se ha abierto la convocatoria para su otorgamiento en septiembre del próximo 2025. Con el fin de reconocer el mérito de los libros de ciencias básicas para la ingeniería y estimular la excelencia en su elaboración, se instituyó el premio Vicente Marcano, a ser otorgado por la Academia al mejor libro de ciencias exactas y naturales con aplicaciones a la ingeniería. El premio acaba de completar su segunda edición con la emisión y aprobación del veredicto correspondiente. La convocatoria para una tercera edición, restringida a ciencias básicas relacionadas con la agricultura, está siendo ya difundida. La Academia conserva estrecha vinculación con las otras 6 academias de la Nación, con las cuales ha constituido el Consejo de Academias. Adicionalmente, sostiene una comisión de energía y otra de sistema alimentario y nutrición con la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Asimismo, mantiene contacto con las distintas academias de ingeniería de España, Portugal y de la región latinoamericana, y ha participado en la realización de 3 reuniones iberoamericanas de ingeniería celebradas en Madrid, en Ciudad de México y en Lisboa, las cuales produjeron sendas declaraciones. Con el convencimiento de la importancia de desarrollar vínculos con instituciones de educación superior, la Academia ha firmado hasta el presente convenios con la Universidad Central de Venezuela sobre desarrollo sostenible e historia de la ingeniería, con la Universidad Metropolitana sobre cooperación en docencia, investigación y extensión en ingeniería, hábitat y desarrollo sostenible, y con la Universidad Católica Andrés Bello sobre generación y difusión de conocimientos en áreas de ingeniería y desarrollo sostenible, el estudio de la historia de la ingeniería, el desarrollo sostenible en la región de Guayana y la Amazonia venezolana. Otros convenios se encuentran en proceso. Permanentemente, la Academia mantiene excelentes relaciones con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y con las principales asociaciones y sociedades profesionales de ingeniería, así como con las cámaras empresariales que se desempeñan en áreas afines a la ingeniería y el hábitat. También participa en cooperación con organizaciones no gubernamentales en proyectos de desarrollo sostenible, cambio climático, planificación de recursos hídricos e hidráulicos, entre otros. El crecimiento y el fortalecimiento lograda por la joven academia no ha estado exento de limitaciones y tropiezos, y hay, sin duda, tareas por cumplir. La situación que ha vivido el país durante ese periodo, incluyendo la presencia y las consecuencias de una grave pandemia, ha impuesto severas restricciones al desempeño de la corporación. Existe actualmente una intensa expectativa de que las negativas condiciones que actualmente prevalecen en el país pudieran evolucionar positivamente en un plazo relativamente breve. Los integrantes de la academia debemos trabajar con esa convicción
y ese propósito. Más allá de la corrección de eventuales deficiencias que es necesario acometer y de la incorporación sostenida de mejoras, la academia debe extender su mirada al futuro. El futuro no es lineal ni está determinado. Por el contrario, presenta un amplio espectro de posibilidades. Como suele afirmarse, el futuro se construye, o por decirlo menos, se modela. Vivimos hoy bajo el manto de la incertidumbre y del temor, pero al mismo tiempo participamos de la euforia de los juguetes nuevos. Disfrutamos y aprovechamos sin limitaciones el poder y las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Todos somos hoy, incluyendo los niños, capaces de hacer tanta magia y de manera tan ostensible que hace unos pocos siglos nos hubiesen conducido a la hoguera. Pero lo que más entusiasma y al mismo tiempo es motivo de preocupación es la aceleración y el crecimiento casi exponencial de los hallazgos científicos y las innovaciones. Se universaliza la alegoría del aprendiz de brujo, la aparición y desarrollo de la llamada inteligencia artificial, sus aplicaciones y destinos centralizan sin rival las más grandes expectativas de los tiempos actuales. Juntamente con las transformaciones y cambios disruptivos generados por los avances científicos y tecnológicos y potenciados por ellos, la evolución de los conflictos geopolíticos contribuye a magnificar la incertidumbre, así como la aprehensión y las tensiones en un mundo cada vez más globalizado. El ser humano, en su trayectoria a través de los tiempos, ha enfrentado siempre múltiples retos y dificultades, y trabajosamente, con altos y bajos, y a veces asaltos, ha ido superando carencias, limitaciones y amenazas, acumulando un bagaje de conocimientos empíricos y teóricos que, unidos a su naturaleza inquisitiva y ambiciosa, lo han llevado a indagar, a investigar, a innovar y a desarrollar aplicaciones orientadas a dar respuesta a sus necesidades siempre crecientes y más diversas. En la actualidad se tiende a considerar que vivimos una transformación sin precedentes, no solo por su carácter disruptivo, entendido como un cambio radical impulsado por innovaciones tecnológicas en la estructura de funcionamiento de la sociedad, sino que también por su magnitud y complejidad. Se habla de una revolución que afecta significativamente la concepción y la organización del mundo en que vivimos, marcando el fin de una época y el inicio de otra. A este punto, debemos recordar que en el pasado la humanidad ha participado en procesos de gran transformación que han modificado radicalmente su organización, sus hábitos, su comportamiento social y su cosmovisión. Después de un extenso periodo durante el cual la exigencia cotidiana era la supervivencia y la preservación de la especie, hace alrededor de 12.000 años se produjo un profundo cambio marcando la transición de sociedades cazadoras, recolectoras a sociedades agrícolas y sedentarias. Las consecuencias de este cambio determinaron el futuro de la humanidad. A mediados del siglo XVIII surge en Inglaterra la primera revolución industrial, caracterizada por el surgimiento de las máquinas y por la utilización de la fuerza basada en el vapor de agua, sustituyendo ingentes cantidades de mano de obra. En sus inicios, las innovaciones fueron más el resultado de la observación, la experiencia y el ingenio de quienes las concibieron que producto de afinados cálculos basados en los avances en las ciencias físicas y matemáticas. Pero muy pronto los nuevos conocimientos contribuyeron a reforzar, mejorar y multiplicar las primeras innovaciones. El impacto de esta revolución, que pronto se extendió por toda Europa y los Estados Unidos de América, fue de gran magnitud y se hizo presente en todos los ámbitos de la vida en el mundo occidental, incidiendo en la economía de los países, en la producción y en el comercio, en la distribución espacial de la población y el crecimiento de las ciudades, en la organización de la sociedad, en el pensamiento político y en la cultura general. La llamada Segunda Revolución Industrial, iniciada a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se relaciona a la introducción de la energía eléctrica y a la utilización del petróleo como combustible, al avance de la radiotelefonía, al ingreso de la televisión, a la aparición del automóvil y del avión. Es también la época de la producción en masa y de la expansión del intercambio y del comercio impulsada por el desarrollo de las telecomunicaciones y del transporte automotor. Como en las pasadas ocasiones, esta revolución también implicó importantes cambios culturales y transitó por graves situaciones de crisis
y de conflictos bélicos. A fines del siglo XX y en lo que va del presente siglo, se ha desencadenado una nueva revolución. Se trata de la revolución digital, con el surgimiento de la informática y su enorme capacidad de acumulación y procesamiento de datos, el Internet, las múltiples tecnologías de la información, la automatización y la robótica, la inteligencia artificial. Todas estas revoluciones han representado transformaciones profundas en la producción y en el comercio, pero también en la salud, en la cultura y la filosofía, y en la organización social, en la ocupación del territorio y en la vida cotidiana. Con ellas han surgido nuevos paradigmas, nuevos comportamientos y nuevas metas. La revolución que hoy vivimos ofrece oportunidades y perspectivas inimaginables para la evolución del hombre en la Tierra y aún en el espacio. Se asume factible en un futuro no lejano la superación del hambre y de las carencias, la eliminación o minimización de enfermedades, el aumento de la longevidad, un ambiente saludable y sostenible, el bienestar generalizado de la población mundial. Pero al mismo tiempo, esta revolución se presenta cargada de retos, amenazas y peligros. Por un lado, es indudable y urgente enfrentar graves problemas relativos al deterioro del ambiente y de los recursos naturales, destacando el cambio climático, la erosión de suelos agrícolas, la escasez de agua y la pérdida de bosques y biodiversidad, todo lo cual puede verse agravado por la intervención antrópica en zonas frágiles y la utilización de prácticas o de productos agresivos al ambiente y a los recursos naturales. Como en épocas anteriores, los avances alcanzados en la ciencia y en la tecnología impactan la visión, la actitud y el comportamiento de los individuos, así como de los grupos y sociedades. Los hallazgos en el ámbito de la biología y de la genética no solo permiten obtener un mayor conocimiento de los seres vivos y particularmente del cuerpo humano, sino que otorgan un poder de intervención sobre la especie que exige gran prudencia y la consideración de valores éticos fundamentales. La innovación y las nuevas tecnologías unen a sus evidentes beneficios y aplicación en diversas áreas el peligro de las desviaciones, de los excesos y de la distorsión o del mal uso. La revolución digital y el desarrollo de la virtualidad, apoyada en el avance de las telecomunicaciones, hace posible abarcar la globalidad, obtener información visual y auditiva en tiempo presente, realizar conferencias y reuniones en vivo, leer libros, artículos y documentos existentes en cualquier lugar y tiempo, desarrollar programas educativos a distancia o presenciales con nuevos recursos, transcribir textos, enviar mensajes y respuestas instantáneas y mucho más. También permite una general automatización, control remoto e independencia de equipos, maquinarias, instalaciones e instrumentos con gigantescas posibilidades para la producción y distribución de bienes y servicios en beneficio de la humanidad. Pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de su utilización para fines bélicos o por corporaciones criminales, para violaciones a la privacidad de las personas e influir en su comportamiento, para desinformar y para distorsionar la realidad, o lo que es más grave, inventarla. La introducción y el desarrollo de la llamada inteligencia artificial, IA, representa la cúspide de los avances alcanzados en esta era digital. Hay quienes la consideran el sustento de una nueva revolución. Representa una fuente inagotable y fácilmente accesible de conocimientos y un recurso poderoso para la resolución de problemas, el diagnóstico de situaciones, el establecimiento de diálogos y la creación de textos inteligibles, de poemas y canciones y de hermosos diseños. Sus beneficios prácticamente no tendrían límites. En la otra cara, además de su eventual utilización para fines bélicos o delictivos, dos amenazas destacan con relación al destino de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Una de ellas está relacionada a la tergiversación de la verdad, a la creación y sustentación de falsas noticias y a la influencia sobre las personas. La otra, muy grave y plena de incertidumbre, es la de la singularidad, que hace referencia al proceso en el cual la inteligencia artificial dota a las máquinas de la capacidad de tomar decisiones autónomas y alterar procesos diseñados por humanos. En este contexto, las academias nacionales deben asegurar su condición de sólida referencia y de ser faro para el mantenimiento del rumbo exigido para el cumplimiento de los mejores propósitos de la nación, en la formulación de los cuales debe haber tenido también una participación destacada. En tiempos de tribulaciones, de desinformación e incertidumbre,
las academias deben hacer resaltar su compromiso con la verdad, con la justicia y con la ética. En cuanto respecta a nuestro país, en adición al delicado contexto global, es necesario hacer referencia a condiciones que le son específicas. Es imposible desconocer la existencia de una profunda crisis que se extiende a todos los ámbitos, a todos los grupos sociales y a todo el espacio geográfico de Venezuela. Puede haber disenso sobre la dimensión, la causalidad y las responsabilidades de dicha crisis, pero en absoluto sobre su existencia. El país ha alcanzado un alto grado de desintegración, de creciente pérdida de activos y de recursos humanos, de inestabilidad económica, política y social, de vulnerabilidad y de pobreza de la población. No voy a extenderme en detalle sobre los distintos elementos que evidencian la grave crisis que vive el país. Ellos han sido reiteradamente denunciados y ampliamente difundidos. Los debemos sí tener presentes al considerar las oportunidades y exigencias que ellos plantean al desempeño de la academia en sus años futuros. Dejando por sentado que es deber fundamental de todas las academias la defensa de principios y valores universales, así como de los derechos humanos y de las normas constitucionales, la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat tiene como objeto principal cooperar con el desarrollo nacional, particularmente mediante la elaboración y promoción de directrices y estrategias en áreas relacionadas con la ingeniería y el hábitat, el aporte al desarrollo de las disciplinas que reúnen en su seno y su contribución a la ciencia, a la tecnología y a las artes que le están vinculadas. Al considerar la contribución futura, al considerar la consideración futura de la academia al desarrollo sostenible del país, es pertinente recordar que las disciplinas relacionadas con la ingeniería del hábitat tienen injerencia en mayor o menor grado en casi todas las circunstancias de la existencia humana. Detrás de cada elemento requerido para la satisfacción de necesidades básicas, así como para el desplazamiento, la comunicación, la protección y el bienestar de las personas, se encuentra implícito un proceso de ingeniería. El aumento de la producción con incremento de la productividad en distintos sectores de la economía es una exigencia para el logro de una economía diversificada. La innovación y la utilización eficiente de la tecnología son elementos claves para ese propósito. La prestación de servicios básicos, las telecomunicaciones, la distribución interna de bienes, el comercio exterior, el desarrollo del turismo y otros componentes del desarrollo armónico están altamente condicionados a la dotación y calidad de la infraestructura. La seguridad alimentaria de la población, el desarrollo de espacios y poblados rurales, el mejoramiento de ingresos de quienes viven en el campo, la transformación y procesamiento de productos agrícolas son logros que requieren el concurso de diversas disciplinas relacionadas a la ingeniería. La conservación del ambiente y la recuperación de áreas degradadas, el manejo y aprovechamiento forestal, la administración y utilización de los recursos hídricos, la reducción de gases contaminantes, la transición energética, la mitigación de aspectos negativos del cambio climático, la prevención y atención de desastres, son todos objetivos que requieren soluciones de ingeniería. La extracción de minerales, el manejo y la transformación de materiales metálicos y no metálicos, la producción y refinación de combustible, la producción de instrumentos, maquinarias, equipos para la elaboración de productos farmacéuticos y otros exigen el concurso de distintas especialidades de la ingeniería. La planeación y el ordenamiento de ciudades y territorios, el diseño y la construcción de edificaciones con distinta funcionalidad, así como de viviendas y diversas instalaciones con fines productivos, recreacionales, deportivos, la conservación y recurso y restauración del patrimonio arquitectónico, todos ellos requieren del concurso de disciplinas especializadas en arquitectura y urbanismo. Una fortaleza propia de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat es la diversidad de disciplinas que la integra, abarcando múltiples aspectos con incidencia en el desarrollo del país. Son numerosas las áreas en donde la Academia tiene posibilidades de aportar propuestas, apoyar iniciativas y orientar soluciones. Las innovaciones y los avances técnicos harán posible alcanzar metas y superar obstáculos que en el presente parecieran imposibles de lograr. En años recientes, en el seno de la Academia, se comenzaron a coordinar esfuerzos para generar reflexiones sistemáticas interdisciplinarias, orientadas a la generación de definiciones y propuestas estratégicas que contribuyan a conformar una visión compartida para el desarrollo del país y determinar la participación en su construcción de las distintas especialidades que reúne la Academia, identificando elementos claves para contribuir a alcanzarla
anticipando el comportamiento de dichos elementos y explorando la posibilidad y la manera de incidir sobre ellos. Actualmente, la Academia dispone de la versión preliminar, conformada con la participación de la mayoría de sus comisiones especiales, de una visión de la Venezuela del futuro acordada para un horizonte temporal establecido en el año 2050. Me ha parecido oportuno introducirla en esta solemne ocasión. En ella se visualiza la Venezuela futura como un país democrático, con instituciones sólidamente establecidas y plena vigencia de la justicia y el respeto a la ley, con una economía diversificada en crecimiento sostenido, ofreciendo oportunidades de bienestar y progreso a todos sus habitantes, superando la marginalidad, la pobreza y el hambre, con una población educada, dotada de amplio acceso a instituciones y medios de capacitación de calidad y con real estímulo a la investigación y a la innovación, así como el avance de la ciencia y la adopción de tecnologías. Un país donde el Estado promueve la iniciativa y la participación ciudadana y cumple con eficiencia sus funciones de garante de la paz y de la seguridad de todos los ciudadanos, de provisión de servicios y de equipamiento básico en salud, educación e infraestructura pública, y de protección de la población más vulnerable con una eficiente red de seguridad social, y en donde los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, están conscientes de su responsabilidad social y personal, valoran el esfuerzo y el trabajo y conforman una sociedad cooperativa y solidaria. Hasta allí la cita. Bajo cobertura de esta primera definición, 9 comisiones de la Academia formularon propuestas de visión y objetivos a lograr a nivel de las áreas temáticas definidas en el ámbito de sus distintas especialidades. El trabajo emprendido por las comisiones que participaron en la definición de objetivos formuló en una primera aproximación cerca de 160 objetivos principales en 45 áreas temáticas y seleccionó más de 360 indicadores para la fijación de metas y el seguimiento y evaluación en su cumplimiento. Todos estos elementos serán sustento de una propuesta estratégica orientada al logro de un proceso de desarrollo sostenido y armónico planteado para la visión del país futuro. Para responder satisfactoriamente a los requerimientos que plantea el futuro, es necesario mantener el ritmo con los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y con sus aplicaciones, así como con las innovaciones técnicas y los nuevos equipos y herramientas. Todo ello representa la exigencia de un gran esfuerzo nacional para la formación adecuada de profesionales y para el impulso de la innovación y la investigación. La academia puede y debe ofrecer una importante contribución en la promoción, orientación y apoyo a dicho esfuerzo. En la formulación de grandes objetivos nacionales y en la definición de estrategias para cumplirlos, así como en el tratamiento y solución de problemas mayores, es fundamental la participación concertada de todas las academias. Ello plantea no tan solo la cooperación interacadémica, donde cada academia aporta su experticia, sino la reflexión conjunta para contribuir una visión holística, definir y corregir rumbos y adelantar el análisis y búsqueda de soluciones a los problemas, ofreciendo al país propuestas y recomendaciones para alcanzar el desarrollo deseable. La Academia de Ingeniería puede asumir la responsabilidad de impulsar esta sinergia. Es grande el desafío. La Academia está llamada a enfrentarlo con una visión de largo plazo y con el monitoreo permanente del acontecer nacional. Profundizar en los análisis, determinar parámetros, establecer estrategias y definir acciones en el marco de estas últimas será su mejor contribución a la construcción de un país próspero que asegure bienestar y posibilidad de realización a todos sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias al académico Raúl Alegret Ruiz por el brillante discurso de orden que acaba de pronunciar. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat le agradece su aporte, que seguramente será publicado en el boletín e igualmente será objeto de análisis y estudio por parte de las comisiones especiales. Queda abierto un periodo de diálogo con el derecho de palabra para todos los participantes que deseen utilizarlo referidos
al discurso de orden que se ha pronunciado, pero también a cualquier anécdota o remembranza de los primeros años y del desarrollo de la academia en estos 25, que ya son 26 años, estamos cumpliendo el día de hoy. De manera que se abre el derecho de palabra. Se invita a colegas académicos, invitados especiales y en general a todos a quienes nos acompañan que deseen participar en el diálogo a continuación, para lo cual se les solicita pedir la palabra usando la mano levantada en la plataforma Zoom. La iremos concediendo en el orden que sean solicitadas. Se abren todos los videos, pero recomendamos mantener los micrófonos cerrados para que puedan efectuarse sin ruido de fondo. Hay algunas intervenciones en el chat. Nos va a permitir leer algunas. Carmelo Ecarri, felicitaciones a José Raúl Alegret. Su discurso denso, preciso, ha sido muy oportuno en este aniversario de nuestra academia. Bagby Naime, impactante y muy completo discurso de orden. Felicitaciones académico Raúl Alegret. José Luis Fernández, felicitaciones doctor Alegret por su discurso. Sandra Álvarez, felicidades doctor Alegret. Luis Sandía, extraordinario y pertinente discurso de los académicos, presidente y orador de orden. Reiteramos felicitaciones por este aniversario. Académico José Ochoa, felicitaciones doctor Alegret. Estamos atentos por si alguien quiere solicitar la palabra. Bueno, también por el chat, Nelson Camacho, extraordinario discurso del académico Alegret, felicitaciones. Personas que desean hacer uso de la palabra. El invitado Víctor Martínez dice, muy ricos y pertinentes ambos discursos. Saludos para Eduardo Buró y todos los colegas en Venezuela. Daniel Irribaren, excelente discurso de orden. Felicitaciones. Y presidente, no tenemos solicitud de intervenciones. Magnífico. Si no hay ninguna persona que desea intervenir en esta última parte de la sesión solemne, se va a considerar clausurada. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat agradece al orador de orden, Raúl Alegret Ruiz, por su brillante y expresivo discurso, y a todos quienes nos han acompañado en esta reunión virtual que ha sido bien concurrida. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía.